y el TPS, Estatus de Protección Temporal. Por aquí les acompaña Javier Torres, director ejecutivo de Migrants Foundation, y voy a aprovechar de tener una conversación con Paul Palacios sobre estos dos importantes beneficios que van a ayudar a más de, nosotros estimamos, 500,000 venezolanos en los Estados Unidos. El día de ayer el presidente Joe Biden designó a través de su secretario de Seguridad Nacional, instruyó al secretario de Seguridad Nacional para que designara el estatus de protección temporal para los venezolanos. Gracias por conectarse. De todos modos, esto va a estar disponible en la página de Migrants Foundation en vivo y en la página de Palacios Immigration Law en vivo también y en diferido. Paul, háblanos un poco de lo que ocurrió ayer con esta designación para Venezuela del TPS. Bueno, primero tengo que darle gracias a Milena porque me acaba de decir un mensaje que algo que se estaba viendo que no se debería ver. Gracias, Milena. Saludos a la gran abogada Milena Portillo. Sí. Bueno, entonces, como ustedes saben, ayer el 8 de marzo de 2021, que fue el Día Internacional de la Mujer, por cierto, el presidente al fin del día decretó y se fue explotando por las redes de que el presidente Joe Biden decretó el TPS para los venezolanos. Entonces, él decretó que todo venezolano que está aquí en Estados Unidos desde el 9 de marzo, o sea que es hoy, de 2021, califica para pedir TPS en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que ya estaba decretado el Deferred Enforced Departure, que el DLD, que era efectivo desde el 20 de enero, entonces también decretó el TPS para los venezolanos. Creo que se asumía que si el presidente Biden iba a decretar el TPS para los venezolanos, él iba a cancelar el DD para los venezolanos, pero no fue así. O sea que en este momento, venezolanos que han estado aquí desde el 20 de enero de 2021 y que han permanecido aquí obviamente hasta hoy, están todavía aquí el 9 de marzo de 2021, entonces califican para no solamente el TPS, sino también para el DD. O sea que tienen los dos beneficios. Entonces, obviamente van a haber preguntas subsecuentes de cómo se califica y entonces qué beneficio debería el venezolano si califica pedir, si quiere pedir el DD o si quiere pedir el TPS. Entonces, ¿tienes algunas preguntas, Javier, que van a hacer? Sí, básicamente, mira, una de las cosas más importantes en este momento, ayer incluso antes de que se publicara en el registro federal o que se hiciera la orden para que se publicara a partir de las 12 de la noche en el registro federal, muchas personas estaban hablando ayer sin conocer, sin tener en la mano el documento que se iba a registrar. Eso equivale en Venezuela a la Gaceta Oficial, como hablamos oficial, hacia los venezolanos, ¿verdad? Sí, exactamente, la Gaceta Oficial. Sí, nosotros los venezolanos, cada vez que sabemos que algo se va a promulgar, sale oficialmente en la Gaceta, aquí es el registro federal. Y entonces las personas estaban hablando ayer en base probablemente a cosas que se escuchaban en los pasillos, ya por supuesto tenían la noticia de que se iba a hacer. Sí. Y yo sé por ti y por lo que ha sucedido en nuestra oficina que han sido incontables horas, no solo durante la madrugada, sino hoy en la mañana, para leer todo el documento completo y buscar detalles en el documento que hacían elegibles o no elegibles. Cuéntanos un poco sobre esa designación y por qué ayer todavía no se podía conocer y por qué hoy, ahora, las personas deben acudir a abogados como tú y por supuesto a otros abogados para conocer ciertamente si esto los ayuda o no los ayuda. Okay. Bueno, es que obviamente van a haber varias preguntas y han habido varias preguntas que hemos estado hablando en los foros, los abogados también, que tienen que ver con
con la designación del TPS, quiénes califican, qué te descalifica, y entonces otras cosas que podrían ser complicadas, como por ejemplo, qué pasa si estás en proceso de asilo, si estás en proceso en la Corte de Inmigración, si ya tienes orden de deportación pero no te han deportado, o si tienes nacionalidad de otro país además de tener nacionalidad de Venezuela. Si entraste a Estados Unidos de alguna Entraste a forma. Estados Unidos con visa o sin visa, entonces aplica el TPS o no, hasta cuándo es el TPS, hasta cuándo es el DD, cuál tengo que pedir, qué pasa si ya tengo autorización de empleo por asilo o por alguna otra razón, por ejemplo, si estoy en OPT o alguna otra manera de la que puedes haber obtenido la autorización de empleo. Entonces, bueno, entonces no sé si quieres ir viendo por los Vamos al puntos. punto, sí. Dime tú y vamos a punto por punto. ¿Qué es- Déjame qué- aclarar qué es una un cosa estatus? antes de hacer eso. La gente puede hacer comentarios y Yo te los voy a leer. aunque no los leamos, vamos a poner estos videos en las redes y entonces podemos hacer en otro evento, tal vez en un par de días o la semana que viene, y podemos contestar todas esas preguntas que recibamos si no las contestamos ahora. Ok, vamos a la esencia entonces. ¿Qué es el TPS? Bueno, el TPS obviamente es el estatus de protección temporal en español, Temporary Protected Status. Es un estatus temporal en Estados Unidos que mientras sigue en vigencia, los nacionales del estado que se ha decretado, lo decreta el secretario de Homeland Security, aunque la ley dice que es el fiscal general de la República, obviamente le han delegado la autoridad. Entonces, el presidente ha decretado que lo ha hecho por 18 meses, entonces año y medio. Entonces, en todo ese periodo, la ley dice que en 180 días del periodo para someter las aplicaciones para los nacionales de Venezuela que califiquen, entonces se somete la petición para que le den TPS y entonces cualquier nacional de Venezuela que esté aquí el 9 de marzo, entonces ya puede estar acogido del TPS por los 18 meses que es hasta septiembre de 2022. Entonces, es como un estatus temporal y entonces, por ejemplo, si un venezolano viene, entra con visa de turista y dice voy a pedir asilo, pero ayer se decretó el TPS y el venezolano dice, ok, no he llegado al año, no he pedido asilo, me voy a coger del TPS, está bien, se puede quedar aquí en Estados Unidos hasta septiembre del 2022 por lo menos con el TPS y no tiene que pedir asilo al año como lo tendría que hacer normalmente. ¿No? Se puede quedar con el TPS. Entonces, el TPS termina en septiembre del 2022. A 60 días antes de terminarse, la ley dice que el secretario de la Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene que determinar si va a extender el TPS o lo va a terminar. Entonces, lo más probable, estamos casi el 100% de que el TPS se va a extender por otros 18 meses por lo menos cuando venga el septiembre de 2022. Históricamente con otros países como Honduras, por ejemplo. Históricamente, sí, se ha extendido el TPS por a veces 15, 20 años, como se ha hecho, por ejemplo, con los nacionales de El Salvador, de Honduras, que se ha hecho por razones de guerra civil en El Salvador, por razones de huracanes que han azoteado a Centroamérica, en el caso de Honduras, Nicaragua. ¿Y este beneficio qué les da en concreto a los venezolanos? Bueno, les da un estatus temporal y les da opción de pedir la autorización de empleo basado en el TPS. Entonces ahí viene una de las preguntas, ¿no? Porque obviamente tú sabes que tenemos muchos venezolanos que han estado en proceso de petición de asilo por años y ellos han tenido autorización de empleo por años. Se pueden acoger al TPS, pero si ellos, por ejemplo, un venezolano que esté pidiendo asilo y acaba de renovar la petición de la autorización de empleo, entonces el venezolano puede someter simplemente la registración del TPS, pero no debería someter la petición de autorización de empleo. Simplemente decir, ok, quiero TPS,
pero no autorización de empleo, porque la autorización de empleo ya la tengo basada en el asilo. Entonces, Aquí hay una pregunta importante para ti, ujú, porque tenemos tantos venezolanos que están en procesos de asilos pendientes y la pregunta común es, ¿debo aplicar al TPS aún teniendo el asilo o sí, no? Inicialmente se pensaba que las personas, solamente los que tenían casos débiles que podrían ser sujetos de una entrevista adversa en la oficina de asilos y de ser enviados a la corte, pero en general, ¿cuál es tu recomendación para ese universo de venezolanos que tienen asilos pendientes y que realmente no hay ninguna luz al final del túnel? ¿Qué está pasando con los asilos? Porque estos asilos continúan pendientes y si el TPS puede ser una segunda capa de protección. ¿Qué piensas? yo pienso que todo venezolano que sea elegible para someter TPS debería someter por lo menos la petición de acogerse del TPS y que no es muy costoso si no va a pedir la autorización de empleo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué va a pasar. Aunque uno crea que su caso de asilo es muy fuerte y se lo van a aprobar, no hay certeza de eso 100%. Y si uno deja de pasar el periodo inicial de registrarse de TPS, registrarse en otra fecha como registro inicial, uno tiene que probar razones por las cuales no se registró inicialmente. Y eso es un poco más complicado. Entonces le podría complicar el proceso, digamos, en 2 años si le dan la entrevista de asilo y no le aprobaban el asilo por alguna razón. Entonces dice, ok, me voy a registrar para TPS, pero ya perdí la oportunidad que fue los 180 días que estamos en periodo ya. Entonces es mucho más complicado hacerlo en 2 años si no se registró ya. Entonces, en ese caso, sería aconsejable hacer la petición de registrarse para TPS, pero seguir con su petición con su autorización de empleo basada en el asilo. Eh, Ahora, hay otras preguntas, por ejemplo, bueno, déjenme decirles que primero que todo, que registrarse por TPS, con TPS, pedir TPS, registrarse, no necesariamente afecta al caso de asilo. El caso de asilo sigue, el caso del TPS sigue por su cuenta, son paralelos, no tiene uno nada que ver con el otro. ¿Qué pasa si se acaba el TPS, si la designación se expira y el secretario de Seguridad Interna no lo renueva? Sí, ¿En qué posición queda sí. el que tenía o un beneficio anterior, o el que tenía un asilo pendiente, o el que dentro de su estatus nuevo de protección temporal recibe un beneficio nuevo? Sí. ¿Qué sucede con eso? La ley dice que si se acaba el TPS, si el secretario general no renueva el TPS y el TPS se acaba, entonces la gente vuelve al estatus que tenía en el momento de haber pedido el TPS. Entonces, si está con petición de asilo, pidió TPS, ok, está bien, se acabó el TPS, ok, el asilo sigue en proceso, no le han dado entrevista, entonces vuelve al estatus que era asilo pendiente. A menos de que le hayan dado otro estatus mediante el periodo de TPS designado que sigue. Entonces, por ¿Otro estatus ejemplo, como cuál, por ejemplo? bueno, obviamente hay otras peticiones que se pueden someter, por ejemplo, casarse con ciudadano americano y pedir la residencia, pero entonces en ese momento ya uno renunciaría al TPS, obviamente. Si le dan estatus de asilado y se termina el TPS, entonces ya cuando termina el TPS está en estatus de asilado. O sea, esas son otras de las razones. Obviamente hay personas que tal vez pueden someter su petición de certificación laboral y después se pueden acoger de una petición de un empleador y haber residentes en esa manera tú también. Entonces todo eso depende del estatus al momento que piden el TPS y al momento que se acaba el TPS y se han adquirido otro estatus. Hay otros estatus que también serían posibles. Por ejemplo, si son víctimas de crímenes, se les puede pedir la visa U y esa visa U se la dan a uno por 4 años. Entonces, si está pidiendo asilo, pide TPS, se registra por el TPS, entonces tiene estatus de TPS, pero después es víctima de crimen, le hacemos una visa U. Entonces, cuando se termina el TPS, podría entonces estar en el estatus de visa U si ya lo tiene. ¿No? Todo depende. Excelente. Bueno, y hablando de eso,
precisamente, aunque hemos planeado hablar de el DED más adelante, aprovecho de poner una pregunta en la mesa. ¿El DED y el TPS pueden coexistir? Pueden coexistir y están coexistiendo en este momento. Porque el DED es automático. Todo venezolano que estuvo en este país el 20 de enero de 2021 ya tiene DED automáticamente. Lo único que estábamos esperando en ese caso era que se publique en el registro oficial donde se mandan las peticiones de autorización de empleo. Entonces, lo que hizo el presidente Biden mediante el secretario de Seguridad Nacional es que decretó dónde mandar las peticiones de autorización de empleo basado en DED en el mismo registro que decretó el TPS. Entonces, en este momento, venezolanos, la mayoría de los venezolanos que están en este país califican para someter su petición de registrarse de TPS o de simplemente pedir autorización de empleo basado en el DED. Entonces, entonces viene la pregunta de cuál debería yo pedir. ¿Debería pedir TPS y pedir autorización de empleo basado en TPS o debería pedir la autorización de empleo basado en el DED? En este momento estamos pensando y creo que nuestra opinión es que deberíamos pedir el TPS por una simple razón. Nosotros leímos todo el decreto, que fueron como 30 páginas del registro oficial, y es claro, aunque no lo dicen explícitamente, es claro que el gobierno tiene la intención de no renovar el DED cuando se venza el julio de 2022. Entonces, por esa simple razón, es preferible entonces que sometamos a petición de registrarse TPS en el periodo de registro, porque si no, entonces después va a ser más complicado registrarse, lo que se llama registración tardía del TPS. Entonces, por esa razón, entonces les vamos a aconsejar a nuestros clientes que le sometamos la petición de TPS en vez de la petición del DED o autorización de empleo basada en el DED. Entonces, Se apagó una de las cámaras. Qué pena. se apagó una de las cámaras. Sí. Ok, Over pero here, en una seguimos. Estoy avisando que sigan también, por supuesto, eres abogado de Migrant Foundation y de Palacios Immigration Law, que sigan la cuenta de Palacios Immigration Law, en donde continúa este live en vivo, esta transmisión en vivo. El TPS o el DED llevan a un beneficio posterior, como por ejemplo una ciudadanía, una residencia. No, y bueno, entonces el debate ha sido porque obviamente hemos estado muchos años en las iniciativas de tratar de que el gobierno decrete TPS para los venezolanos. También habíamos hecho la iniciativa para, bueno, si no dan TPS, por favor den el DED. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el DED y el TPS? En realidad ninguno de los dos llega a la residencia, ninguno de los dos le va a dar opción de llegar a la residencia por sí mismo. O sea, estar en TPS no le va a dar opción de pedir residencia, a menos de que tenga otra petición. Pero entonces, el hecho de que no está en un estatus legal en Estados Unidos, aunque haya entrado con visa y haya pedido asilo o está pidiendo TPS en este momento, si tiene una petición de un familiar o una petición mediante una certificación laboral, entonces usted tiene que estar en un estatus legal para después cambiar a estatus de residente sin tener que salir del país. El TPS ni el DED les da esa opción, no se les da esa opción. Entonces, la única excepción, hay un par de excepciones. En el contexto de certificación laboral, hay una excepción que es de unos 180 días, que me parece que uno puede estar fuera de estatus y ajustar mediante la petición de certificación laboral. Pero el contexto de las peticiones familiares es solamente petición de familiar inmediato. O sea, familiar inmediato bajo la ley de inmigración es ser padre de ciudadano americano, esposo de ciudadano americano o ciudadana americana, o hijo menor de 21 años de ciudadano americano. Entonces,
Si es petición, por ejemplo, yo tengo mi hermano aquí que es ciudadano americano y me pidió y estoy esperando 7 años para que me toque la residencia. Si estoy en TPS o si estoy en proceso de pedir asilo, no puedo ajustar estatus en una petición de un hermano aquí en Estados Unidos sin tener que salir del país. Porque aunque no estoy acumulando presencia legal, no es un estatus legal que me permite hacer el ajuste de estatus. Entonces, la única excepción, entonces, en ese caso son las peticiones de familiares inmediatos. O sea, tener que hacer petición yo estoy pidiendo a mi padre ciudadano americano, estoy pidiendo a mi esposo, soy ciudadano americano, esposa, o estoy pidiendo a mi hijo menor de 21 años como ciudadano americano. Entonces, dentro de ese esquema, abogado, una pregunta importante que hacen todos los venezolanos. ¿Cuál beneficio, independientemente de que cada uno tenga un objetivo distinto, cuál beneficio es superior entre los tres, entre el DD, el TPS y el asilo, tomando en consideración de que esa persona tiene un asilo pendiente y probablemente no un asilo aprobado? De los tres beneficios, ¿cuál beneficio da más seguridad? Ah, mira, eso es algo que se tiene se tiene que revisar por cada caso. Porque si tú, como estamos viendo las estadísticas de todos los venezolanos que han venido aquí a Estados Unidos a pedir asilo afirmativo. Asilo afirmativo es cuando vienes con una visa, en la mayoría de los casos los venezolanos vienen con visa de turista y pides asilo sin estar en proceso de deportación. Eso se llama asilo afirmativo. Entonces, por ejemplo, si estás en Florida, vas a ir a la oficina de asilo de Miami a revisar tu asilo. Las estadísticas de todo Estados Unidos han dicho que asilos afirmativos se aprueban más o menos en averaje de cada año el 20% de los asilos de los venezolanos. Aunque aquí en Migrant Foundation el averaje es mucho más alto. Estamos como que a los 80%, 90%, no sé. Así es, Sí. 80%. En general, estamos hablando del 20% de los casos de asilo de venezolanos que son aprobados en Miami. Entonces, tiene el venezolano que decidir, ok, ¿qué voy a hacer? Porque tal vez mi petición de asilo, mi caso de asilo no es muy bueno, no estoy muy seguro si se va a aprobar. Puedo acogerme el TPS, que aunque es solamente hasta septiembre de 2022, yo sé que el TPS probablemente va a seguir por 10 años por lo menos, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en caso de que hable con nosotros o que hable con cualquier otro abogado y el abogado le diga, mira, tu caso es muy débil de asilo, podría acogerse al TPS y retirar su caso de asilo y entonces quedarse aquí con TPS indefinidamente, porque si sigue con su caso de asilo y el caso de asilo no se aprueba, eventualmente lo van a, por ley, si no se aprueba el caso de asilo, lo tienen que mandar a la Corte de Inmigración, donde va a seguir en su caso de asilo, seguro, porque así es el proceso. Cuando lo mandan a la Corte de Inmigración, entonces puede reanudar su caso de asilo. Pero por ley, si no le aprueban el asilo afirmativo, tienen que mandárselo a la Corte de Inmigración y ahí se convierte entonces en un asilo defensivo porque es defensa de deportación. Y nosotros hemos visto las estadísticas, aunque el porcentaje aquí de nosotros de Migrant Foundation y Palacio de Inmigración es mucho más alto. He estado viendo que el porcentaje de asilos aprobados en la Corte de Inmigración está ni siquiera al 10%, o sea que es mucho menos. Entonces, hay que hacer la decisión, hay que tomar la decisión Sí. de que si sigue con su caso de asilo, se acoge con el TPS. La persona puede dejar el caso de asilo y después, si es que se termina el TPS y la persona no ha tenido ningún otro beneficio de inmigración, puede reanudar su caso de asilo, porque ya entonces no está sujeto a ese periodo de un año que de haber entrado a Estados Unidos para tener que someter asilo, porque ha estado bajo otro estatus. Eso es una de las excepciones de tener que pedir asilo al año de entrada a Estados Unidos, es estar en otro estatus. Y estatus temporal, de protección temporal, es uno de los estatus que le da esa excepción. Y vale la pena mencionar esa alta tasa de aprobación de casos de asilo. Tiene mucho que ver también con la presencia
de abogados licenciados en la oficina como lo eres tú, que supervisa todos los procesos, que interviene en la representación. Muchas personas, por supuesto, acuden eh, eh, a, para recibir servicios de preparación de casos de asilo que son muy complejos, y la determinación de si califica o no califica viene de tu criterio legal. Eso es muy importante, y va a ser muy importante con el tema del TPS también. Va a haber una gran diferencia entre las personas que acuden a un abogado licenciado, como es tu caso, y las personas que probablemente hagan sus propios procesos, especialmente con el tiempo de la ventana tan corta que hay para el proceso de registración, Sí. que solamente enviando documentos equivocados o datos inexactos o incorrectos les puede costar, por el tiempo que está tomando inmigración en responder, que se le vence el periodo. Puede venir luego inmigración a decir, oh, es que me lo hizo una persona que no sabía, o lo mandaron para una oficina incorrecta, o déjeme, por favor, perdóneme que se venció el tiempo. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre Sí, eso? es posible que Migración no acepte esa excusa. Entonces, si comete un error y pierde el periodo de registración inicial y quiere registrarse después en la registración tardía, porque tienen que abrir el proceso de la registración tardía, y no tiene una excusa válida por la cual no se registró inicialmente, es posible que le nieguen el TPS y entonces pierde la oportunidad de tener el TPS. Sí. Que es algo que no existiría con el DED, porque el DED se podría registrar en cualquier momento con tal de que siga por años. Registrar el permiso de trabajo. Pero, sí, o sea, pedir el permiso de trabajo, pero lo más probable es que el DED no lo van a renovar. Eso parece que lo pusieron muy claro, no muy claro, pero Lo dejaron sutilmente. Sí, exacto, en el registro que hicieron. Sí, porque entiendo que cuando hablaban de la renovación del TPS lo hablaban de manera positiva, como Sí. el secretario podrá extender, pero cuando hablaban del DD lo pusieron en perspectiva negativa de Sí. que podrá terminar el estatus. Entonces Sí. eso dio como un mensaje Exacto. y tiene sentido que los dos beneficios no coexistan, ciertamente, porque más o menos con el mismo alcance para usted tiene sentido que los dos... No, y creo que la única razón por la que lo hicieron es porque el presidente anterior decretó el DD la noche antes de salir, y cuando vino el nuevo presidente Biden parece que él había prometido a los venezolanos que iba a dar TPS y lo hizo. Entonces, viendo que ya tenía el DD, no quiso rescindir o quitar el otro, pero quiso dar el TPS de todas maneras. Entonces, en este momento están los dos en vigencia, pero probablemente en julio de 2022 se va a vencer el DD y no lo van a renovar. Abriste la puerta en la pregunta anterior a una nueva pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué pasa con los venezolanos que están entrando por la frontera? Que entraron, perdón, antes del día en que se publica en el registro federal la designación de Venezuela. ¿Qué pasa con esos venezolanos que habían llegado por la frontera de las dos formas como podrían entrar, entregándose digo las fronteras, cualquier puerto de entrada, entregándose a los oficiales, o el que simplemente pasó de largo sin ser visto? Sí, con tal de que estén presentes en Estados Unidos el 9 de marzo, que es hoy, entonces sí califican para el TPS. Nosotros en nuestra experiencia habíamos visto que las designaciones de TPS anteriores, que son más que todo países centroamericanos, países de Siria, como Siria, creo que lo teníamos para Somalia o Yemen, no me acuerdo, ellos fijaban un periodo anterior. Por ejemplo, lo decretaban hoy, pero decían, mira, tiene que haber llegado a Estados Unidos antes de enero de 2017. Eso no fue así. El decreto del TPS no solamente no fijó una fecha anterior de que tenía que haber llegado a Estados Unidos, sino que fijó una fecha en el futuro, porque aunque se conocía la designación ayer, la fecha clave es hoy. O sea que estamos todavía, porque hoy es 9 de marzo. Si una persona está en este momento al otro lado de la frontera de México, un venezolano,
y logra entrar hoy, antes de la medianoche de hoy, calificará para el TPS. Ok, igualmente en el mismo orden de ideas, por eso siempre es importante consultar con personas que manejan no solo la información que está en los noticieros y en las redes sociales, sino que saben leer e interpretar las leyes, como has hecho, te he visto desde anoche trabajando con el Código de Regulación Federal y con la Ley de Inmigración y revisando también sentencias de la Junta de Apelaciones de Bien, Inmigración. bien. Eso evidentemente no lo puede hacer personas con conocimientos básicos en inmigración. Eh, ¿Qué sucede con las personas que tienen doble nacionalidad? Que Sí, hay muchos venezolanos que están aquí, que hicieron aplicaciones de asilo, pero las hicieron aún teniendo doble nacionalidad, y otros venezolanos que son dependientes de un aplicante venezolano de asilo y entraron como dependientes en su aplicación. ¿Y qué sucede con estas personas? No solo los aplicantes de asilo, pero también los que van a aplicar ahora o quieren o desean aplicar para DD o TPS. bueno, en el contexto de las personas que han pedido asilo y que tienen una familia entera, entonces dicen, bueno, mira, voy a pedir asilo, esta es mi esposa, estos son mis 3 hijos, todos entran bajo la petición de asilo. Entonces todos están tal vez todos están aquí en Estados Unidos porque todos entraron con visa de turista, entonces todos están bajo estatus de haber pedido asilo. Um, el TPS es diferente, el TPS es para cada persona. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una familia que es 2 cubanos que vivían en Venezuela y los hijos nacieron en Venezuela, pero entonces ellos vinieron aquí a Estados Unidos. Obviamente los cubanos no califican para el TPS, pero los hijos sí, porque los hijos son venezolanos. Entonces, hay que revisar cada detalle sobre eso. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué pasa si sos venezolano, como dicen los maracuchos, pero tienes nacionalidad de otro país, como es muy común con algunos venezolanos que tienen nacionalidad portuguesa, española, italiana? Y también hay muchos venezolanos que también tienen ciudadanía colombiana. Um, las cortes de apelación en el contexto de la E2, que tú sabes, han dicho que la gente tiene que entrar con el pasaporte de la nacionalidad que vas a pedir la visa E2. O sea, si es un venezolano que entró con pasaporte español, puede pedir la E2, pero si entró con pasaporte venezolano no puede, porque no tenemos E2 para los venezolanos. Por otro lado, para el contexto del ajuste cubano, si tienes doble nacionalidad, por ejemplo, un venezolano que también tiene nacionalidad cubana, entra como venezolano, igual califica para el ajuste cubano, porque no importa con qué nacionalidad entró. Entonces, con tal de que pruebe que es cubano de alguna manera. Entonces, en el contexto del TPS es un poco diferente, porque no hay una regla así tan contundente. ¿Por qué? Porque el TPS se considera como un alivio así similar al asilo. Entonces lo que aplica es la prohibición de pedir asilo basado no solamente en la nacionalidad, sino que si le han dado refugio en algún tercer país. Entonces, por ejemplo, como estábamos hablando anteriormente, si viene un venezolano, pero también es italiano, entra con su pasaporte italiano, ¿puede pedir TPS? Sí, puede pedir TPS. ¿Se lo van a negar porque tiene nacionalidad italiana? No necesariamente. Porque si el venezolano prueba que él no tiene ninguna nexus o nada de su vida está en Italia, tal vez ni siquiera habla italiano, no tiene casa en Italia, no tiene familia en Italia, no tiene nada, solamente va ahí de vez en cuando como turista para Italia o Europa en general, entonces probablemente sí le van a aprobar el TPS aunque haya entrado con la nacionalidad italiana. Que es lo contrario del reasentamiento firme en algún lado. Sí, o sea que el que tiene que probar que te han dado el refugio en otro país es el gobierno, en realidad. Ellos son los que tienen la responsabilidad de decir: no te podemos dar el TPS porque aquí está la evidencia de que tú ahora has sido acogido por otro país. Que
En el contexto de los venezolanos es muy común que sea Chile o Perú, pero entonces también cuando tiene que ver con la nacionalidad, con la doble nacionalidad, es muy común que son colombianos, italianos, portugueses, españoles. Y para eso puede servir, a pesar de que vamos a hablar ahora en breves minutos, por favor quédense con nosotros, vamos a hablar de un poquito en general de los requisitos. Eso tiene que ver con, en la lista de requisitos, en donde te dice que documentos alternos de evidencia de tu nacionalidad, puede ser la partida de nacimiento, un récord de estudio, alguna cosa de esta, para el que no tiene como tal un pasaporte venezolano. Sí, o sea, cualquier documento que sirva para evidenciar que eres venezolano. Y entonces, si no, primero que todo, sabemos que los venezolanos casi todos tienen los pasaportes vencidos, no los pueden renovar, no importa, eso es evidencia de que eres venezolano. Obviamente están las partidas de nacimiento, que en los casos de venezolanos son un cuento largo de varias páginas, pero bueno. Colonial, una narración colonial. Y es difícil, uno tiene que decir, esto es partida de nacimiento, es matrimonio, ¿qué es lo que es este documento? Uno tiene que leerlo para ver qué es lo que es. Partida de nacimiento, certificado de nacimiento de Venezuela, puede someter como evidencia adicional la cédula de identidad de Venezuela, ya aunque esté vencida o no. Cualquier otro documento que pruebe que uno es venezolano, entonces le pueden dar la nacionalidad venezolana. Bueno, le mando saludos a mi primo Michael de Miami ahí que me está viendo, me está dando los thumbs up. ¿Qué más? Excelente. Bueno, ahora es una pregunta bastante específica. Hablamos de que son 18 meses. Fechas exactas para que la gente las conozca en el tiempo que es efectivo el TPS. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Entró en vigencia hoy? El TPS va a ser efectivo desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022. Entonces tenemos el periodo de, ¿cuánto es? De 180 días de registración inicial, ¿no? Sí, que es desde el 9 de marzo hasta el 5 de septiembre de 2021. O sea, tenemos hasta el 5 de septiembre de 2021 para pedir la registración de TPS inicial. Si se pasa de esa fecha, ya no le van a aceptar la registración inicial y entonces tendría que esperar un periodo de re-registración, o sea, sería aproximadamente septiembre de 2022 cuando hablan la registración otra vez, o sea, la registración se llama re-registración. Ya, en inglés se llama re-registration, ¿no? Sí. Ok, entonces, pero entonces, si no se registró inicialmente, tiene uno que mostrar por qué no se registró inicialmente para que le puedan dar la registración tardía, se llama. Con una buena causa. Tiene que tener una buena causa. Entonces, algo como que enfermedad, estaba en un hospital y no pude. Estaba en un hospital, no me podía registrar o tal vez tenía otro beneficio migratorio, por ejemplo, estaba con F1 y se me venció. Pero no vas a poder decir de ninguna manera, es que las personas que me hicieron el papel me hicieron algo malo y por eso no entré. No, o sea, decir que, mira, no me hizo bien una notaria mi registración, entonces por eso perdí el tiempo, eso no es excusa para que te puedas registrar en otro periodo subsecuente. Ok, y con el DED, aunque yo sé que estamos bastante concentrados con el TPS, con el DED los periodos son igual 18 meses desde el día siguiente que el presidente Trump el expresidente Trump terminó su mandato, por 18 meses, llegaba hasta julio, creo, del año que viene. Sí, o sea, desde el 20 de enero de 2021 hasta, me imagino que es julio 20 de 2022. Entonces, el TPS es mucho más simple, obviamente, porque lo único que tiene que hacer es mandar la petición de autorización de empleo. El DED es mucho más simple porque simplemente tiene que mandar la autorización de empleo y se lo van a dar hasta julio de 2022, julio 20 de 2022. Pero, obviamente, tenemos en cuenta que el DED probablemente no se va a reanudar, no lo van a reautorizar, entonces es aconsejable que someta la petición de registración del TPS de todas maneras. Por supuesto, el permiso de trabajo tiene la misma vigencia que el tiempo efectivo del beneficio. O sea, el TPS sería la autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2022.
Entonces, lo que ocurre normalmente es cuando ya estemos cerca del 9 de septiembre de 2022 y el secretario de Seguridad Nacional decrete que se va a extender el TPS, entonces las autorizaciones de empleo se extienden automáticamente también 180 días. Entonces se extenderían 180 días automáticamente del 9 de septiembre de 2022 hasta el marzo de 2023 o 24. Otros 24, 2 años, sí. el siguiente año. Sí. Uh-huh. ¿Qué sucede con las personas? Primero que nada, algo que teme muchísima gente, la carga pública y este tipo de beneficios, las ayudas, especialmente ahora en tiempos de COVID, sí. y las personas que tienen inhabilidad para pagar sí. beneficio. Eso es una pregunta muy común porque también, obviamente, las personas que piden asilo vienen y me preguntan, mira, ¿qué pasa? ¿Me va a afectar el caso si yo pido food stamps, ayuda de alimenticia o desempleo, lo que sea? No tiene nada que ver con la petición de asilo, porque la petición de asilo está basada en persecución que le ocurrió a uno en su país de origen. El TPS también... También hay excepción de eso. O sea que ese decreto de que hay que probar que uno no es carga pública para hacerse residente no aplica con el TPS. Entonces, si le han dado asistencia de desempleo, asistencia alimenticia del Estado, lo que sea, no tiene nada que ver con la petición del TPS, no le van a negar el TPS por esa razón. Y específicamente para las personas que no tienen recursos, que de verdad no tienen recursos para pagar, que están por debajo de la línea de la pobreza o que están pidiendo, están recibiendo beneficios como el food stamp o el Medicaid. ¿Qué sucede con los aranceles que le deben pagar al gobierno para hacer estas aplicaciones? ¿Cuánto exactamente? Estamos a... Aquí me está actualizando Milena Portillo en vivo. Me dice que lo del public charge lo acaba de desestimar la Corte Suprema. O sea que no sé qué quiere decir eso, Milena, que está en efecto o no. ¿Todavía lo del public charge o ya no aplica? Bueno, ya me va a decir Milena seguro aquí. Lo de la carga pública no aplica en el contexto del TPS. Eso es una de las cosas que no aplica, al igual de que no aplica, dice Milena que es sin efecto, o sea que ya no se tiene que someter, ya no aplica. Ya Muy no bien. aplica. Gracias, Milena, porque me acaban de llegar 2 RFIs de que no sometí la I-944 en 2 casos de residencia que estaba haciendo el ajuste de estatus para unos ecuatorianos, por cierto. Y entonces yo creo que voy a mandar eso de vuelta con la copia de la decisión de la Corte Suprema diciendo que no aplica, ¿no? Gracias, Milena. Excelente. Bueno, sí, la carga pública no aplica al TPS, así que no tienen que tener miedo de pedir asistencia pública, ni siquiera en el contexto de pedir la residencia, como me acaba de decir Milena. Y en el caso de las otras personas que tienen algunos elementos de no admisible en los Estados Unidos, Sí. como por ejemplo... Exacto. ¿Qué sucede con esto fuera del tema de la carga pública que gracias a la abogada Milena Portillo? Sí. Hay, por ejemplo, si te haces residente en este país tienes que haber entrado legalmente. Entonces, personas que entran por la frontera no pueden ajustar estatus estando en el país porque entraron ilegal, entraron sin visa o entraron sin visa y no los agarró inmigración o se presentaron en la frontera y no tenían visa pero lo dejaron pasar. Igual son inadmisibles para la residencia, para ajustar estatus, pero para el TPS no son inadmisibles. Así que entonces, si entró sin visa por la frontera, entonces no hay problema, sí puede pedir el TPS.
no aplica esa inadmisibilidad. Igual le van a dar TPS si es venezolano y estuvo aquí el 9 de marzo de 2021. Ayer te visitaba un estudiante que tenía OPT, que no le han dado el sí, trabajo y no sabía sí, qué hacer, que en sí. ese caso... Sí, es un estudiante venezolano que estaba todavía esperando que le aprobaran la petición del OPT, entonces no puede trabajar. Ese venezolano podría pedir el DD, la autorización de investigación basado en el DD, o podría pedir la registración de TPS y abandonar su estatus de estudiante y seguir con con el TPS y la autorización de empleo basado en el TPS. Pero obviamente ese estudiante, tú sabes, ese estudiante quiere que en el futuro llegar a la residencia, entonces yo le diría que siga con lo del OPT porque ese empleador le va a hacer la petición o de H1B con una certificación laboral y la petición EB3 para hacerlo residente. Ok, en la revisión que estabas haciendo de esta determinación de TPS, ¿encontraste algo interesante, una discrepancia que había entre las instrucciones o lo que dice inmigración Sí, y lo que había en la ley? Y es muy importante con respecto a especialmente a las personas que tenían presencia ilegal en los Estados Unidos, porque específicamente viste bueno, algo sobre esa presencia no es ilegal. técnicamente presencia ilegal, sino entraste sin visa, o sea, estás presente sin haber hecho admission or parole, como se llama, o te presentaste en la frontera pero no tenías visa, pediste admisión a Estados Unidos pero no tenías visa. Son dos inadmisibilidades diferentes. La de presentarte en la frontera y pedir entrada sin visa sí es excepción a la inadmisibilidad específica en la regulación. La otra de haber entrado, si no te agarra inmigración y estás presente en Estados Unidos sin admisión o sin parón ni sin visa, esa no estaba explícitamente excepcionada, no está explícitamente en la regulación. Pero igual, el parágrafo B que sigue de ese dice que todas las otras inadmisibilidades pueden ser excepcionadas, o sea, pueden ser desestimadas por USCIS para el TPS, si USCIS que es para el beneficio de Estados Unidos. Y parece que lo han hecho porque entonces las instrucciones de pedir el perdón de inadmisibilidad dice que los de TPS no necesitan pedir perdón de inadmisibilidad por las dos cosas, por haber entrado sin visa y estar presente en Estados Unidos como que no te agarró inmigración, o por haberte presentado en la frontera y decir quiero entrar pero no tengo visa. Entonces, cualquiera de las dos, entonces no importa, veo que no importa, puede pedir TPS si entró a Estados Unidos sin visa de cualquier manera. Excelente. Excelente. ¿Sabes cuánto van a ser los costos de la aplicación del TPS? Sí, te los di ahí, pero creo que los costos dependen de la edad y dependen si vas a pedir autorización de empleo o no. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿voy a pedir TPS sin pedir autorización de empleo? Sí, es posible. Si tienes autorización de empleo basada en asilo o alguna otra razón, te aconsejamos registrarte para TPS, pero no tienes que pedir autorización de empleo. Entonces, para la mayoría de la gente, o sea, los adultos, la petición de TPS cuesta $50 más los $85 para hacerte los fingerprints, los biométricos. Entonces, $135, ¿no? Si es que hago la matemática en mi cabeza, que no soy muy bueno, pero lo hago. Si pides autorización de empleo basado en el TPS, entonces adicional $410 para un total de $545. Ahora, como hemos hablado antes, hay opción de pedir el perdón de no pagar, que es que si tú muestras que mis recursos son bajos, entonces sometemos una evidencia adicional y el formulario adicional para decirle a la inmigración, quiero someter todo esto, pero no quiero pagar nada porque soy de bajos recursos. Entonces, hay algunos casos que sería difícil, por ejemplo, me llamó una amiga que llegaron los suegros hace como 3 semanas
y quieren tal vez pedir TPS, no les voy a poder mostrar que ellos son de bajos recursos porque ellos no han hecho nada aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo voy a mostrar que ellos son de bajos recursos? Probablemente va a tener que pagar los $545 cada uno full para hacer el TPS y obtener la autorización de empleo. Si la persona que pide TPS es menor de 14 años, entonces solamente paga $50 total pidiendo autorización de empleo y TPS. Si la persona es mayor de 65 años, entonces paga total solamente 135, porque en esos casos el menor de 14 no tiene que pagar los biométricos, no tiene que pagar el arancel de la autorización de empleo, y en el caso de los de 65 años, mayores de 65 años, lo que no tienen que pagar es el arancel de la autorización de empleo. Y en tu experiencia, lo que ha estado sucediendo con las personas que ya tienen biométricos y que están haciendo aplicaciones por el tema del COVID. Si ellos les mandan una carta diciendo si le van a dar cita para los biométricos o no. Hay muchos casos de que ellos han dicho, USCIS le manda una carta diciendo ya tenemos tus biométricos, no te los vamos a hacer otra vez. Vamos a usar lo que ya hicimos antes por medio de la petición de asilo que sometiste o otra razón, por ejemplo, la del OPT o lo que sea. Eso no quiere decir que no tienen que pagar los biométricos, igual los tienen que pagar, los $85. Sí. Excelente. Sí, bueno. Abogado, estamos casi en el límite del tiempo y las últimas preguntas que te iba a hacer era, ¿qué hace una persona entonces que quiera ahora en este momento aplicar para el TPS? ¿Qué le sugieres que haga en este momento el que piensa que puede ser elegible? Que nos llame a la oficina de Migrant Foundation 888-644-8880. 840, sí, 888-644-8840. Para que nosotros les revisemos su caso, porque obviamente todo depende de los detalles de cada caso. Entonces le podemos aconsejar, sí, regístrese para el TPS, pero no mande la autorización de empleo, o regístrese para el TPS y mande la autorización de empleo. Entonces acuérdense que si tienen una familia entera, obviamente cada persona tiene que registrarse. O sea, si vino aquí con su esposa y 3 hijos y todos son venezolanos, su esposa y 3 hijos también se tienen que registrar cada uno de TPS para que le manden la registración de TPS y la autorización de empleo. Y tenemos una afluencia inusual de llamadas y de mensajes de correo que pedimos disculpas porque humanamente es prácticamente imposible responder a todos inmediatamente. Sin embargo, has instruido a todo el equipo para hacer unas jornadas especiales durante los próximos días